que lo que vas a escuchar no es una simple enseñanza bíblica más, sino que es Mateo 24, una joya profética que nos muestra el eje central de los acontecimientos futuros dichos por el mismo Jesús. Muchos lo consideran la columna vertebral de la profecía. Nos da datos sobre eventos muy importantes que ya están ocurriendo. Jesús anunció todas estas cosas días antes de ser crucificado, como si quisiera dejar grabado en fuego en la conciencia de sus discípulos y que quede registros, obviamente, para todos nosotros hoy de lo que sucedería en el mundo. Este es un mapa de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Y todo esto ya lo podemos comprobar. Este capítulo no es para asustar a nadie, es para despertarnos. No es para alimentar teorías conspirativas rebuscadas, teorías raras y casi delirantes. Es todo lo contrario, es lo que nos pone en la visión de Dios sobre las cosas. Es para que entendamos que el cielo nos está hablando y que cada palabra que Jesús pronunció se está cumpliendo. Pero lo más impresionante no es esto, sino lo que está por venir. Mateo 24 no deja lugar a dudas. Aquí Jesús revela cómo serán los últimos días, qué pasará con Israel, qué señales anuncian su regreso glorioso y cómo debemos prepararnos para no ser sorprendidos. Mateo 24 se está poniendo en el centro de la escena. Es una conexión entre todas las profecías del Antiguo Testamento y el Apocalipsis, todas las cosas que también dijeron los apóstoles y concluyeron en el libro de las Revelaciones. Entonces, hoy, más que nunca, todo cristiano, toda iglesia, todo líder, todo pastor debe conocer lo que dice Mateo 24. Es un capítulo que ha creado algunas confusiones, algunas interpretaciones cruzadas que no se pueden entender tan bien, pero hoy vamos a hablar de todo esto, porque es un estudio para escuchar atentamente, es una alarma, es un grito que nos está dando la palabra de Dios, para que nos pongamos conscientes de que esto no es un juego, de que no estamos jugando a la iglesia, jugando a hablar de profecías, porque algunos se apasionan con este tema y han dicho cosas realmente muy erradas sobre estos temas. Hay que tomarlo con madurez, con responsabilidad y con mucha humildad, porque no son temas tan sencillos. Cuando uno no sabe, puede interpretar, pero con cuidado. Así que te pido que te quedes, porque lo que estás a punto de descubrir te va a asombrar, te va a encender también y te va a preparar para todo lo que viene. Quiero agregar, antes de hacer la lectura y empezar, que voy a dar un estudio tratando de descifrar cada versículo, pero también voy a añadir comentarios que tienen que ver con la actualidad, con lo que está pasando ahora en Medio Oriente sobre todo, que es lo que está provocando que de alguna forma el principio del fin ya arrancó. Ya estamos en el desenlace profético que en los próximos meses, próximos años vamos a ver cómo se va a aclarar más rápidamente. Incluso puede ser que esto se acelere de una forma que nosotros hoy no podemos ver, pero que puede sorprendernos todo lo que va a pasar, porque el mapa, el rompecabezas profético, cada vez está más avanzado, a punto de terminarse. Vamos a leer Mateo 24 en la versión Reina Valera 1960. Dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba,
Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrá grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre
viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Al comenzar el capítulo vemos que Jesús acaba de salir del templo. Y este no era cualquier templo, cualquier edificio. En ese momento, este era el centro espiritual de la nación de Israel, un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Era imponente, sólido. Este templo estaba adornado con mármol blanco y oro. Era algo grandioso, glorioso. Manifestaba magnificencia. Algo que nos ponía a pensar en la gloria de Dios. Parecía inconmovible por su firmeza, por sus grandes rocas. Todos venían a admirar el templo, era una atracción. Sin embargo, Jesús sorprende a sus discípulos con una declaración escalofriante: no quedará piedra sobre piedra. Aquellos hombres que esperaban una restauración gloriosa del reino en lo natural, ellos creían que Jesús venía a ser un revolucionario político, un líder que iba a poner a Israel como una potencia, económica, militar, en el mapa de las grandes naciones, cabeza de naciones. Sin embargo, reciben un golpe tremendo en este momento,
Porque Jesús les dice, no les habla de conquista política, sino de un futuro sacudido por guerras, por engaños, por persecuciones, por señales alarmantes. Eso que ellos esperaban sí que iba a pasar, pero no era el momento. Antes tenían que pasar muchas cosas. Un día Jesús va a tomar el control y va a ser ese gobernante mundial. Va a instalar su reino, su justicia, su amor, manifestándola a toda la humanidad. Él va a ser el rey, abierta y directamente con nosotros. Pero no era este el momento. Entonces Jesús le dice, aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Desde este primer momento el tono cambia. Lo que parecía una conversación casual se transforma en una de las revelaciones proféticas más impactantes del Nuevo Testamento. Lo que se revela aquí no es solo para ellos, sino para todas las generaciones que vinieron después hasta nosotros hoy. Y este acontecimiento, o sea, la destrucción total del templo, ocurrió en el año 70 después de Cristo, bajo el emperador Tito. Esta profecía se cumplió con una precisión asombrosa. Y esto era una señal de que el viejo sistema había llegado a su fin. Ahora la gloria de Dios había sido trasladada a la iglesia y había sido derramada en el Pentecostés. Lo que un día estuvo en el templo habitando, ahora habita en nuestros corazones. Ahora la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora no hay templo físico de piedra, sino que nosotros somos el templo vivo de Dios. Y en el versículo 3, los discípulos formulan una pregunta que incluye 3 cosas, 3 puntos o 3 capas. ¿Cuándo serán estas cosas? Ellos lo llevaron aparte a Jesús y se sintieron intrigados, les dio ganas de saber más. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo serán estas cosas? Pregunta número 1. Número 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y número 3, ¿y cuándo será el fin del siglo? Esto nos permite entender que Jesús va a responder, pero con una visión en el tiempo extendida, abarcando no solo la destrucción del templo en el año 70, sino que también más adelante todavía, la segunda venida, el arrebatamiento, los sistemas, cómo iban a cambiar. La respuesta de Jesús no está limitada al pasado, sino que se proyecta con fuerza hacia nuestro tiempo, porque estamos viendo cada parte de estas palabras cómo toman fuerza ante nuestros ojos. Lo primero que les dice es la señal del engaño. Habrá una señal de engaño. Esto será un tiempo donde surgirán no solo personas, que a veces aisladamente puede surgir alguna persona diciendo que es Cristo o que lo sigan, sino que personas que tuercen la verdad y empiezan a engañar con sectas, con falsas doctrinas, con religiones falsas, con filosofías que son un invento para engañar a la gente de la verdadera palabra de Dios. Y eso es parte de lo que Jesús anunció. No solo son personas, sino que son instituciones, ideas, filosofías que se van extendiendo a lo largo del mundo y que traen como la solución. No es solamente que se van a hacer como si fueran Jesucristo, sino como si fueran la salvación. Lo que ellos necesitan es tal filosofía, que la meditación, que la evolución, que bueno, hay tantas cosas, ¿no? Tantas religiones. Y que empoderan centralmente al hombre y quitan a Dios de todo el mapa, de todo el juego, y ponen al hombre como Dios, el hombre solucionando todo sin Dios y haciendo su propio endiosamiento. Básicamente
lo que esta clase de engaños propone, es decir, no necesitas arrepentirte ni el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que vino a salvarnos en carne y a morir por nuestros pecados. Eso lo quitan y lo reemplazan con tal vez, bueno, tenés que pensar cosas buenas y hacer cosas buenas y usar tu fuerza interior. Y ahora esta doctrina también se transforma muy de moda en estos últimos años, de el universo, pedirle al universo, como si el universo fuera una especie de energía cósmica separada de Dios. Entonces quitan a Dios, quitan a Cristo, quitan a la Biblia y ponen una creación, ponen ideas. Bueno, el universo mismo es una creación. Entonces no hay que mirar al universo como si fuera la solución, porque el universo es una creación, algo maravilloso que Dios creó. Y ahí vemos cómo ese engaño del anticristo se populariza de diferentes formas, diferentes máscaras, diferentes prácticas, y a todo intentan darle un sentido, pero siempre quitando el Jesucristo de la cruz del Calvario, el Hijo del Dios viviente, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que envió a su Hijo unigénito para morir en la cruz, resucitar al tercer día, ascender y pagar el precio por nuestra salvación y por los pecados. Entonces se empiezan a inventar y se levantan movimientos como si fueran la salvación. Y ahí vienen diciendo, yo soy el Cristo, ellos son la salvación, ellos son la verdad. Y eso es lo que está engañando al mundo hoy. La cantidad de falsas religiones, incluso cristianismo disfrazado de cristianismo, o sea, cristianismo adulterado, vamos a decir. Hay grandes sectas hoy que le quitan a Cristo la divinidad, cuando Jesucristo claramente dijo que Él era Dios, que Él era como Dios. Por eso lo querían apedrear los judíos, porque dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy, dijo Jesús. Entonces Él está en una posición de divinidad, y cuando agarran eso y lo quitan y lo cambian y venden otra idea falsa, eso es el engaño del que estaba hablando Jesús. Porque dirán muchos que son el Salvador o la salvación. Y luego avanza diciendo, la señal es clara. Habrá señales en las naciones, guerras y rumores de guerras. Pero Jesús dijo algo clave, no os turbéis, porque aún no es el fin. No tengan miedo, no teman, porque todo esto no es que ustedes van a pasar y se van a perder y se está por terminar todo cuando viene una guerra. No es así. Por eso hay que ser muy prudente cuando se habla de los tiempos finales. Hay muchísimas personas bien intencionadas, creyentes, estudiosos del Apocalipsis de tiempos pasados, que afirmaban que iba a venir Jesús cuando estaban ellos vivos, o dieron fechas. Jesús dijo que no hay que dar fechas, ya vamos a llegar a eso, pero Jesús dijo, aún no es el fin. Y esto es una parte importante, porque muchos dan vuelta con cada cosa que pasa. Hay una guerra y ya viene Cristo. En la Primera Guerra Mundial pasó, en la Segunda Guerra Mundial volvió a pasar. Entonces van a haber guerras, van a seguir guerras, tal vez haya una tercera guerra mundial, tal vez después venga el anticristo trayendo la paz, que eso seguramente es lo que va a pasar. Pero aquí no se refiere a una guerra aislada, sino a un ambiente global de tensión, de temor. Y hoy lo podemos ver. Hay conflictos entre las potencias nucleares, no entre cualquier nación. Hay conflictos en muchas naciones, en muchas regiones. No solo que Rusia y Ucrania o que Irán e Israel, están en muchas naciones, hay muchos intereses y hay naciones importantes e influyentes como Rusia, como China, como Irán, como Estados Unidos, que tienen armamento nuclear. Alemania, Israel.
estas tensiones y amenazas constantes que hay entre Oriente y Occidente, alianzas estratégicas de naciones que se reagrupan para la guerra, están en tensión ahí, como a punto de estallar, porque se está hablando obviamente de una tercera guerra mundial. Eso es algo que está en boca de los noticieros todo el tiempo. Y esto parece que está a punto de estallar, pero tenemos que recordar lo que Jesús dijo: aún no es el fin. Luego dice también que otra señal es: y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Es decir, esto describe fenómenos naturales. Son crisis globales interconectadas, pestes, pandemias, afectan a todo el mundo, afectan a un país, afectan a una región, en diferentes lugares, dijo Jesús. Uno puede ver que se levantó un foco y una epidemia en un país, en una zona, pero luego se levanta otra en otro lugar y bueno, tuvimos la pandemia que ya todos saben de qué se trata. Y eso nada impide que pueda haber otra pandemia. El hambre se multiplica después de la guerra, después de la pandemia, o mientras está pasando, después de un terremoto. Guerra, terremoto, pestes, hambre, necesidad. Y no es por falta a veces de alimento, porque hay naciones que también están pasando hambre, y es porque tienen líderes tiranos totalmente inspirados por el espíritu del anticristo, que se alinean con toda clase de líderes que están en el mismo espíritu del anticristo, que odian a Israel, odian a Cristo, odian la verdad, quieren imponer su religión, quieren imponer sus reglas a la fuerza, como pasa con los extremistas islámicos. Y también podemos hablar de que existen terremotos en la economía, en los gobiernos, en la sociedad en general, guerras civiles, levantamientos del pueblo, también terremotos sociales, ¿no? Podríamos decir que esto es parte de los principios de dolores, y que en este caso, ya lo he hablado en otro video, que son contracciones del mundo. Dios está por dar a luz una nueva era, un nuevo tiempo maravilloso de su plan, que es con la iglesia redimida y Cristo como el Señor, como el esposo y su iglesia. Viene el milenio, luego viene el juicio y luego viene el tiempo de la nueva Jerusalén. Entonces, estos principios de dolores, antes de dar a luz el tiempo nuevo, se están haciendo cada vez más intensos, más frecuentes. Después Jesús dijo que habrá persecución. Dijo: os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Esto pasa en diferentes niveles de violencia o persecución, vamos a decir. Hay países que el cristianismo está absolutamente prohibido, caso Corea del Norte, China, donde hay persecución, donde hay extremo control, países islámicos, árabes, en países de Latinoamérica también, y en países que tienen libertad de religión, en muchos países también existe persecución, aunque oficialmente no está instalada como una ley, como es fuerte en otros lugares, pero acá Jesús habla de eso, que los van a matar, los van a aborrecer por causa de mi nombre. Entonces, ahí quedó claro que el cristianismo sería perseguido, y el cristianismo está siendo perseguido, hoy de una forma ideológica. La ideología ya no es solamente que se persigue físicamente como en algunos lugares. Por ejemplo, en Cuba, una nación latinoamericana, que todos los latinos sabemos qué pasa ahí, está muy perseguido el evangelio y está muy controlado. Y si alguno se osa hacer ciertas cosas, lo meten preso, lo pueden matar.
la verdad que es muy peligroso. Entonces eso pasa también en otros países donde hay dictaduras. Entonces ya entendemos qué es lo que está pasando, lo que pasó a lo largo de la historia y lo que sigue pasando ideológicamente, y donde ser cristiano, donde que una mujer quiera casarse con un hombre, formar una familia, está siendo atacado. Algo increíble. Y también dice eso la Biblia, ¿no? Llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Está atentando todo contra el diseño de Dios para la creación. Y Jesús añade algo más, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es uno de los síntomas más tristes de la generación actual. Frialdad emocional, relaciones rotas, odio, indiferencia, egoísmo, apatía. ¿Se dieron cuenta que cada vez está más de moda que las parejas jóvenes no solo no se casen, porque ya casarse el diablo, el espíritu de anticristo ha logrado hace tiempo ya esto, ¿no? Ha logrado revertir algo hermoso, algo bello que Dios creó, en algo malo. No, casarse está mal, casarse es malo. Lo ha logrado revertir en la sociedad y en el mundo y en el espíritu del anticristo que hoy invade la sociedad. Y esto hace que las personas, las parejas jóvenes, tengan una tremenda confusión y tengan muchos problemas. Y cada vez haya más divorcios o peleas, y obviamente no hay ni siquiera que decir divorcio porque no se casan, no quieren tener hijos, no quieren formar familia, tienen miedo a tener un hijo, prefieren tener un perro. Está bien tener un perro, pero nunca va a reemplazar a la familia humana. Ese no es el destino de muchas personas, no es lo que Dios las llama a hacer. Se están perdiendo la bendición de poder formar una hermosa familia. Y acá vemos que este egoísmo se manifiesta mucho y atacó mucho a la mujer y al hombre por igual. Resulta que ahora estas ideas que están invadiendo el mundo dicen que la mujer no debería ser madre, que ser madre es algo malo, algo que le tiene que causar vergüenza ser una madre y dedicarse a sus hijos, algo retrógrado, algo viejo, antiguo, algo que ya no va más. La mujer tiene que pensar en sí misma y no criar hijos, no ser madre. Si hay mujeres que realmente no quieren criar hijos, está bien, pero hacerlo porque la sociedad lo impone, porque una ideología lo impone, no es lo correcto. Porque muchas mujeres son felices con sus hijos, de hecho la mayoría. Y la mayoría de los padres son felices siendo padres. Yo lo sé, lo vivo en carne propia. Y la mayoría de las personas son felices con sus hijos cuando tienen un corazón generoso, cuando tienen un corazón de dar, de compartir con la familia. Pero una mujer que diga: no, no tenés que criar hijos, no tenés que ser mamá, no tenés que ser esposa, y le imponen eso, y muchas mujeres jóvenes están confundidas porque muchas en el fondo lo desean, es su naturaleza, quieren ser mamás, quieren tener hijos, pero sienten esa presión de tener que ser empoderadas, entre comillas, y salir al mundo y ser como el hombre en muchas cosas. Y eso crea toda una confusión. Entonces se están distorsionando las cosas y eso crea egoísmo, padres ausentes, hijos abandonados, familias que no se forman, familias que se rompen. Se disminuye la población. En el Génesis Dios dijo: multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra. Ese es el plan de Dios, la vida, compartir, la familia, ser felices.
han disfrazado al hombre de un ser macabro, como que por ser hombre ya se es una persona mala, egoísta, cuando Dios creó al hombre para amar a la mujer y a sus hijos, y a la mujer para respetar a su esposo, y con respeto tener que respetar las decisiones muchas veces que Dios pone en el hombre, en el esposo. Todo eso lo han triturado, han roto la palabra de Dios. Por eso dice: el amor de muchos se enfriará, serán avaros. Dice en Timoteo, cuando habla de los últimos tiempos, habla de esto mismo que Jesús está hablando acá. Y se los voy a leer. Y cuando yo les lea esta parte, en 2 de Timoteo capítulo 3, quiero que piensen cómo es su situación. Por ejemplo, si ustedes trabajan en una empresa o estudian en una escuela y la mayoría de sus compañeros son personas que no son creyentes y que están a favor de todas estas nuevas ideologías y son de alguna manera anticristianos. Entonces, si uno se encuentra en medio de una situación así, ¿qué siente? ¿Qué hacen? ¿Qué le dicen? ¿Cómo se comportan con tus creencias? Muchos de estos movimientos perversos están exigiendo comprensión, están exigiendo que se los acepte, que se los entienda, pero ellos no aceptan que alguien piense diferente. Dice 2 de Timoteo 3: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Creo que esto es un reflejo y una descripción tal cual de la época que vivimos ahora. Esto fue escrito hace más de 2000 años y parece que, bueno, fue escrito para ahora, ¿no? Porque habló de los últimos días, serán tiempos difíciles. La gente se amará a sí misma, la gente odiará lo bueno, todo lo que Dios diseñó, todo lo que es el amor de Dios lo rechazarán y pensarán solo en ellos mismos. No hay amor sincero, natural, no hay un afecto real. Es todo interés, placer, egoísmo, pensar en uno mismo y nada para los demás y todo para mí. Es eso y solo eso, es vanidad, es pensar. Hoy creo que las redes sociales un poco exacerbaron la vanidad y el egoísmo, lo pusieron como algo principal. Hoy debes ser un vanidoso, hoy es tu deber ser una persona que demuestre todas sus cosas y haga alardes y haga espamento de toda su vida. Eso es un reflejo de 2 Timoteo capítulo 3. Todo con un espíritu de vanidad. Está todo lleno de ese espíritu. Uno ve y es todo fanfarronería. Como dice exactamente acá, serán fanfarrones. Es la versión Nueva Traducción Viviente. Puede leerlo en muchas versiones. Dicen diferentes cosas, palabras parecidas, sinónimos, pero dicen se burlarán de Dios también. Se burlarán de Dios. Así que Jesús acá da un panorama y Timoteo lo hace una ampliación de ese panorama de el amor de muchos se enfriará
y serán egoístas, pensarán en sí mismos, no buscarán a Dios, odiarán a Dios y rechazarán la verdad. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y quiero también aclarar este versículo que dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Bueno, es una consecuencia de lo que también está pasando hoy, que este espíritu humanista, filosófico, anticristiano, antibiblia, anticultura judeocristiana, porque no nos olvidemos que el cristianismo viene del judaísmo, Jesús era judío, y hay una conexión, ¿no?, entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Es la palabra de Dios, parte del pueblo judío se hizo creyente, otra parte, y fundaron el cristianismo, judíos y no judíos, gentiles, se unieron luego de que vino la iglesia primitiva. Pero hay otra parte, y acá quiero aclarar esto, ¿no? Hay otra parte, que Dios tiene un plan, que es su pueblo terrenal físico, que es cuando le dice a Abraham Dios: y multiplicaré como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. La arena del mar simboliza la descendencia terrenal de Abraham, y las estrellas del cielo simbolizan la descendencia espiritual, la iglesia en Cristo. Entonces, acá hay un plan, porque todo va a pasar en Israel y en el pueblo de Israel. Entonces Dios le habla a los descendientes de Abraham en la tierra. Y acá está el punto clave que muchos no entienden, porque hay momentos en donde Jesús dice, por ejemplo, aborrecerán por causa de mi nombre, pero después les habla a los judíos que van a estar en la tribulación, porque muchos van a entrar en la tribulación y muchos se van a arrepentir de haber seguido al anticristo y se darán cuenta que es un engañador. Muchos van a rechazarlo y van a ser perseguidos. Así que parte de esta palabra que Jesús dice a partir del versículo 9, cuando ya habla de la tribulación y el engaño, no solo es lo que está pasando ahora con las ideologías como hablamos recién, sino que le está hablando también a los que van a pasar la tribulación. Tiene varias líneas que cubre. Entonces, cuando lo vemos de esa forma, podemos entenderlo más claramente. Dice, lo vamos a leer otra vez: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos que van a creer en Cristo en la tribulación serán torturados. En Apocalipsis se habla de los mártires de la tribulación, que van a ser decapitados, torturados y decapitados, y se van a ir con el Señor, y serán aborrecidos por causa del nombre de Cristo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Acá vemos que por un lado eso puede estar pasando ahora, de que personas se enfrían y, por ejemplo, nacen en familias cristianas o vienen de culturas cristianas, pero sin embargo se enfrían, tropiezan, se confunden, dejan de creer en la Biblia, no buscan a Dios y rechazan todas las cosas. Pero está más claro si lo vemos como los que están en la tribulación. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y acá está el mismo tema, que muchas de estas palabras Jesús se las dijo a los que estarán en el tiempo del anticristo, de la gran tribulación. Porque cuando sea quitado el Espíritu Santo, sea quitada la iglesia del mundo, y el anticristo tome el control, y todo empieza a tomar
el tiempo del juicio sobre las naciones, el juicio de Dios sobre el mundo, la cosa se va a poner más intensa, más difícil, va a haber más maldad todavía. Entonces el amor de muchos se va a enfriar, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Esto lo podemos tomar como ahora. Nosotros tenemos que perseverar y resistir todo lo que nos quiere enfriar y apartar de Dios, el egoísmo, la vanidad, la codicia, la carnalidad, la perversión. Todo eso lo tenemos que resistir y ser hasta el fin, y así seremos salvos. Pero también lo tienen que resistir de una forma mucho más fuerte los que se queden y los que pasen por la gran tribulación. Y dice, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, fíjense el odio que hay hacia el pueblo de Israel. Es un odio que también es paralelo a un odio hacia el cristianismo, pero a veces se ve como más fuerte hacia el judaísmo, pero también está hacia el cristianismo, en contra de las ideologías de los gobiernos, y en el judaísmo también, porque hay una conexión, se le habla a las dos partes del plan de Dios. Los descendientes de Abraham físicamente están bajo un pacto, y ese pacto va a tener una conclusión final. Por eso es que Jesús a veces le habla a ellos y a veces le habla a la iglesia en Mateo 24. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y acá podemos ver claramente que en Apocalipsis 14, del verso 6 al 7, el apóstol Juan dice, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces acá vemos un acontecimiento, que es que el evangelio será predicado en la tribulación. El evangelio del reino de Dios será predicado a todas las naciones, ahora y en la tribulación también. Dios nunca va a dejar sin su palabra a la gente, siempre va a llegar de alguna forma. Cada uno tiene una responsabilidad de predicarla, pero si yo no la cumplo o otro no la cumple, Dios va a buscar a otros para que se cumpla. Cada uno tiene que cumplir su llamado. Pero si las personas no lo cumplen, igual Jesús dijo, si ustedes no hablan, las piedras hablarán. Siempre va a haber evangelio para que la gente escuche, buenas noticias. Entonces dice que en la tribulación, cuando la iglesia sea retirada y el mundo entre en la tribulación, va a haber grande persecución. Y ahí el evangelio será predicado. Será predicado. Hay personas que Dios va a poner, están los 144.000 que habla el Apocalipsis también, que son personas preparadas, santificadas, consagradas a Dios, que vienen del pueblo de Israel, de los descendientes de Abraham, y darán testimonio a todas las naciones del reino de Dios. Muchos van a resistir la marca de la bestia, muchos van a resistir el gobierno del anticristo, algunos no van a lograrlo, lamentablemente, y otros sí. Otros van a sufrir la persecución, pero van a arrepentirse de no haber estado sirviendo a Dios, estando en el Espíritu, en santidad, y van a aguantar la persecución, el dolor, y van a ser salvos. El que persevera hasta el fin será salvo. Y dice que el fin no va a venir
hasta que todo el Evangelio sea predicado en todas las naciones. ¿Que va a haber un avivamiento? Yo estoy seguro que sí. ¿Que se va a predicar el Evangelio cada vez más? Sí. Y también se va a predicar en la tribulación después del arrebatamiento de la iglesia. Después que el anticristo esté haciendo de sus cosas y la oscuridad esté avanzando de una forma fuerte y los juicios de Dios va aún a salvar a gente ahí. Porque el amor de Dios es así, es grande. Bueno, ahora veamos el versículo 15. Este es un versículo clave, es un versículo que hace una bisagra, un quiebre en el medio de este relato, porque cambia todo el panorama y cita el Antiguo Testamento, a las profecías del libro de Daniel. Dice así, voy a tratar de ser sencillo para los que no estén familiarizados con esto. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Bueno, vamos a leer hasta ahí. ¿Qué es la abominación desoladora? ¿A qué se refiere? Esto es así. El anticristo es un personaje que va a engañar al mundo y al pueblo de Israel principalmente, trayéndole paz. Él va a figurar como si fuera Cristo, un falso Cristo, un Mesías, un Salvador del mundo que va a tener como un poder político, un poder religioso, un poder espiritual, un control monetario, va a tener una alianza de 10 naciones que van a ser las naciones que lo van a responder directamente a su poder. A través de esas 10 naciones va a tener influencia en todo el resto del mundo. Como una especie de G10 muy poderoso, y con eso va a manejar muchas cosas en el mundo. Este personaje va a figurarse como el Mesías que los judíos, que todavía no aceptaron al verdadero Mesías, a Jesucristo, van a aceptarlo. Temporalmente van a hacer una alianza de paz, donde Él va a venir a traer una solución a todos los problemas que hay en Medio Oriente, y va a restaurar el templo que los judíos quieren recuperar, su templo de sacrificios como el Antiguo Testamento. Entonces, en la visión de Daniel, cuando dice, como dice el profeta Daniel, en este versículo que leímos, el que lee entienda, está hablando de la profecía de las semanas 70 de Daniel, que en resumidas cuentas significa: Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, donde Dios le mostró a Nabucodonosor todos los imperios que iban a ser cabeza en el mundo, gobernar gran parte del mundo durante toda la historia. Y todos esos imperios ya pasaron, ya se cumplieron las 70 semanas. Y esas 70 semanas tienen una semana que falta, que son 7 años. Esos 7 años van a ser los 7 años que va a gobernar el anticristo, que están en el futuro, en un futuro próximo. No sabemos cuándo va a comenzar esos 7 años. Cuando aparezca este personaje engañador y poderoso, que va a tener un poder sobrenatural por el mismo enemigo de Dios, por el diablo. Entonces dice que la abominación desoladora va a ocurrir en la mitad de los 7 años, o sea, a los 3 años y medio. Y el pacto del anticristo que hizo, figurando que es el Cristo, se va a romper con Israel. Porque él va a profanar el templo. Dice Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Esas semanas son 7 años, a la mitad de la semana son 3 años y medio. Todo eso está explicado en el libro de Daniel, no en Mateo. El cesar el sacrificio significa que el templo judío que será restaurado, el que fue derribado, que Jesús dijo fue derribado, no quedará piedra sobre piedra. Ese templo fue destruido, derribado, no existió más, pero este personaje va a restaurar ese templo, se va a construir el templo otra vez. Ese templo se puede empezar a construir ahora, se puede construir cuando el anticristo venga, puede ser una construcción sumamente rápida, porque la tecnología que hay hoy, la cantidad de inversores, de gente involucrada que va a haber en Israel para que se construya ese templo, va a hacer que sea algo rápido. Va a ser grande, va a ser enorme, va a restaurar como la gloria de Israel que ellos tenían en el templo, ¿no? Los planos de ese templo ya están hechos. Yo lo vi en gente que trabaja, que tienen ministerios cristianos y viven en Israel y tienen contacto y conocen la gente que está, los judíos que están haciendo esto, y están los planos terminados. Los planos están terminados. Solo se necesita un acuerdo final y empezar a hacer el templo. Pero ¿qué va a pasar? A la mitad él va a profanar el templo. Significa que va a marcar un punto en donde él va a hacer algo ofensivo a toda la historia judía. Y ahí ellos se van a dar cuenta que no es el verdadero Mesías. Seguramente muchos ya van a estar sospechando. Entonces él va a profanar el templo, va a ser una abominación. La palabra abominación es una palabra que describe algo que ofende a Dios, especialmente la idolatría. Entonces, la abominación desoladora es un acto de idolatría tan grave que provocará una gran desilusión y una destrucción. Jesús está hablando de un momento en que se colocará una imagen idolátrica en el templo de Jerusalén, algo que está totalmente prohibido y descartado por los judíos, porque Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. Dios no tiene una imagen que haya que tocarla, ni venerarla, ni pedirle. Y este momento va a ser el inicio de la segunda parte de los 7 años, o sea, la gran tribulación, el tiempo de angustia de Jacob, que dice en otras partes, en otras profecías, donde va a venir el tiempo de oscuridad más grande, cual nunca hubo ni lo habrá, esos 3 años y medio. Algunos han dividido la tribulación como los primeros 3 años y medio y la gran tribulación los últimos 3 años y medio. También se puede ver así. Y esto del lugar santo en el templo judío, algunos piensan que esto es algo que ya ocurrió cuando los romanos destruyeron el templo en el año 70 después de Cristo, y muchos creen que esto aún no ha pasado completamente, porque en el año 70 los romanos destruyeron el templo, pero no colocaron una imagen idolátrica, simplemente lo destruyeron. Pero para que la profecía se cumpla literalmente tendría que existir un templo judío nuevamente, y alguien tendría que colocarse o colocar algo dentro de ese templo de idolatría, una abominación. Y esto todavía no sucedió. Por eso esto está en el futuro. Los planos están hechos y se va a hacer en algún momento, y se va a hacer rápido. Todavía desde que la nación de Israel volvió a ser una nación en 1948, esto no sucedió. Jesús menciona que esto ya lo había anunciado el profeta Daniel en Daniel 11:31 y 12:11. Se habla de que se quitarán los sacrificios diarios en el templo.
y en su lugar se pondrá una imagen idolátrica, una abominación desoladora. Daniel incluso da una cuenta regresiva. Dice 1290 días hasta el final desde este evento. ¿Esto ya ocurrió? No. Algunos dicen que se cumplió en el pasado, con la destrucción del templo, pero no hubo ninguna imagen, así que eso no pasó. Eso fue solamente lo que Jesús profetizó, que se iba a destruir ese templo. Y el apóstol Pablo nos da un panorama en 2 Tesalonicenses 2, del verso 3 al 4, que habla de un personaje llamado el hombre de pecado, o el anticristo, quien se opondrá a todo lo que se llama Dios. Se sentará en el templo de Dios como si fuera Dios y se hará adorar. Eso es lo que aclara el apóstol Pablo. O sea, esta persona se va a oponer a Dios directamente. Ya se va a mostrar su verdadera cara. Ya no va a poder ocultar más su apariencia de Mesías bondadoso, sino que él mismo se va a poner contra todo lo que se llama Dios. Él va a hacerse. Esto encaja perfectamente con la idea de la abominación desoladora y nos muestra que Jesús, Daniel, el apóstol Pablo y el Apocalipsis están hablando del mismo evento. Así que esto está más que claro en la Biblia. En el momento que se empiece a construir el templo en Jerusalén, ya vamos a saber que el tiempo está muy cerca, pero muy cerca. Y Jesús va a cosechar a sus primicias, aquellos que sirvieron, que se humillaron, va a llevárselos con él para que no estén en la gran tribulación. Puede pasar antes de que él venga o lo podemos ver y puede pasar después. No sabemos porque la Biblia no aclara exactamente el momento exacto. Pero va a haber un momento que Dios va a rescatar a su pueblo. Seguramente que el anticristo va a ir seduciendo al mundo y podemos llegar a conocerlo estando la iglesia sin el rapto todavía. Y cuando vaya a tomar el control y poder, ahí antes de eso, ahí puede ser que la iglesia ya no esté, o puede ser que la iglesia entre en un momento y ahí empiece un cambio en el mundo y en algún momento desaparece la iglesia. Es trasladada al reino de Dios para después volver en la segunda venida de Cristo definitiva a la tierra 7 años o unos años después. En Apocalipsis 13 se nos habla de una imagen de la bestia que será puesta y se le dará vida para que hable y cause que todos los que no la adoren sean muertos, sean perseguidos y muertos. Esto también refleja esa abominación que provocará una gran desolación. ¿Por qué Jesús dice el que lee entienda? Porque Jesús hace un llamado claro. Es como decir, presten atención que esto se refiere a toda esa profecía. Hizo como una referencia nada más. Pero que es necesario tener la sabiduría para comprenderla. Por eso es un libro que requiere tiempo y paciencia. No vamos a hablar ahora ni de las 70 semanas de Daniel porque llevaría horas ese tema. Pero bueno, vamos a quedarnos con Mateo 24. Es como que esa señal se conecta con todo lo que él dijo. Ahora después dice, el que esté en Judea huya a los montes. Dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Esto habla claramente que el escenario va a ser en Jerusalén, en Israel, y nombra Judea, el que esté en Judea. Les hablaba a los judíos de esa época o personas que estén ahí creyentes que no sigan al anticristo. Huyan porque ahí va a empezar una gran persecución en el mundo, muy fuerte, un control. Y todo el que se ponga la marca de la bestia no va a poder
huir de esto. Esto es para los que todavía no la tienen, porque los que tengan la marca de la bestia van a ser detectados y ya no van a poder entrar en la salvación. Entonces, si estás en Judea, corre a los montes, no bajes por tus cosas, no mires atrás, ora para que no sea en invierno ni en día de reposo, dice también. Esto muestra que va a ser un peligro urgente, un peligro total. La persecución será tan intensa que no habrá ni tiempo para agarrar algo y llevárselo. Jesús está hablando de un tiempo de gran tribulación, gran sufrimiento, y algo que nunca se vio antes. Bueno, en el libro de Apocalipsis se puede ver todo eso. Lo podemos leer. Ahora, ¿cuándo ocurrirá esto? ¿Antes o después del arrebatamiento? Muchos cristianos creen que la iglesia será arrebatada al cielo antes de que ocurra esta gran tribulación. 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Entonces estas palabras serían principalmente una advertencia para los judíos y para quienes crean en Cristo durante la tribulación. Es lo que estábamos diciendo, pero también es útil para la iglesia actual, para entender el plan de Dios y enseñar a otros lo que ocurrirá. Bueno, después dice: mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bueno, acá habla de las mujeres embarazadas, que va a ser algo terrible para ellas. Para las familias tendrán que huir, tendrá que ser algo urgente, rápido, vertiginoso, para que no sean, torturados, asesinados, porque todo el que no se someta al sistema del anticristo lo van a obligar, y si no lo van a torturar. Entonces ahí está el problema de estos versículos, lo que está pasando acá. Entonces, si algunos dijere: mirad, aquí está el Cristo, mirad, allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Luego dice: entonces si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. En estos días de la tribulación van a pasar muchas cosas. Son muchos días y va a haber muchos acontecimientos, y va a haber gente que va a estar sellada con la marca de la bestia, controlada por el sistema del anticristo, y otra gente no, que se habrá escapado, que se convirtió en la gran tribulación, que no se dejaron arrastrar por eso. Pero parece ser que en medio de todo esto el enemigo va a seguir engañando y va a seguir operando. Entonces va a querer confundir aún a los escogidos, aún a los que están resistiendo. Va a ser un momento de tanta tensión que va a haber confusión. Entonces aún los que están diciendo: no, yo voy a creer en el verdadero Cristo, me arrepentí, este es el anticristo, este es el sistema que está engañando al mundo. Entonces ellos van a escuchar. El enemigo va a levantar gente, a tratar de decir: acá está, acá vino el verdadero Cristo, hay que hacer esto, o miren a esta persona que tiene poder. No le crean, no lo sigan, dice. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 27. Entonces acá le está hablando ya en la última parte de la gran tribulación. Acá es una imagen gloriosa de que el regreso de Cristo, la segunda venida de Cristo, no el rapto, va a ser en todo el mundo, va a ser como un relámpago que ilumina el cielo entero.
de este a oeste, de norte a sur, va a ser algo que no sé si podemos imaginar algo, porque va a ser algo único, la señal del Hijo del Hombre. Nadie la va a poder evitar ver. Imaginen que pasa algo grandioso y glorioso en todos los cielos de todo el mundo, algo que solo Dios puede hacer. Entonces nadie lo va a poder evitar, y todo ojo lo verá, dice otra palabra. Será visible, será inconfundible. Y donde quiere que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bueno, esto es como un proverbio que se usaba en esa época y sugiere que, bueno, que el juicio va a llegar inevitablemente. Donde haya algo podrido, donde haya algo mal, donde haya un cuerpo muerto que habla de corrupción, injusticia, allí va a haber un juicio. Entonces es una forma de decirlo. Jesús lo dijo: donde estén el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y verán al Hijo del Hombre, ¿no? Como decía recién, no se confundan, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Estas señales son señales cósmicas que marcarán el regreso de Jesús. Bueno, a partir de esta parte viene la última parte de Mateo 24 y habla específicamente de la segunda venida de Cristo, de la tribulación cuando termina, y vienen varios detalles a partir de acá. A partir del versículo 29 hasta que termina en el 51 hay unos detalles que hay que profundizar bastante. Vamos a usar palabras originales del hebreo, del griego, y vamos a hablar de los distintos puntos que hay en cuanto al rapto, porque hay muchos cristianos y mucha postura que no creen en el rapto secreto, sino que creen que todo va a suceder al final de la gran tribulación, que va a haber una sola venida de Jesús, no dos, no un rapto, no un arrebatamiento, sino una sola venida. Y son dos posturas principales que las vamos a analizar en un segundo video, porque va a ser bastante largo, tal vez tan largo como esta primera parte, porque hay muchos puntos y es tal vez la parte más conflictiva, porque hay que verlo desde los dos puntos de vista que existen. Entonces yo voy a explicar los dos puntos de vista más usados, más estudiados, que son pretribulación y postribulación. Pretribulación es que Cristo viene antes, postribulación es que solo va a haber una segunda venida de Cristo y no un rapto secreto, porque esas son las dos posturas. Hay una postura intermedia que en realidad la postura intermedia está más cerca de y parecida a la pretribulación, al rapto secreto, que solo que no va a ser antes de los 7 años, sino que en la primera parte, que va a haber un poco de paz y de seducción y engaño de parte del anticristo, la iglesia todavía va a estar, y antes de que vengan las peores cosas va a venir el rapto. Ese es el intermedio, pero lo vamos a analizar en un segundo video porque va a ser bastante largo. Entonces no todos tienen el tiempo de escuchar 2 horas un video, así que lo vamos a hacer en el próximo video, la parte 2, y seguramente después publique todo en un solo video. Te invito a que dejes tus comentarios, tus dudas. Sé que hay distintos puntos de vista, sé que muchos creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, como ya dijimos. Yo respeto los distintos puntos de vista, y en el próximo video vamos a analizar más detalladamente y te voy a dar también lo que yo creo de todos estos puntos. Pero bueno, yo respeto y está bien, cada uno, las interpretaciones son válidas en distintos temas, cada uno lo puede, nadie tiene la verdad absoluta de todos los detalles de los versículos y de las palabras,
porque hay muchas cosas y también hay muchas más interpretaciones, pero tenemos que tratar de tener la idea más clara posible. Así que bueno, vamos a orar ahora y vamos a dejar lo que sigue en el próximo video. Padre, gracias por este día, gracias por darnos esta palabra, esta revelación. Te pido que abras los ojos de aquellos que están dudando de los acontecimientos que están escritos en tu palabra, acontecimientos, Señor, que se van a cumplir al pie de la letra. Tu palabra no va a ser cambiada, tu palabra no va a pasar, tu palabra siempre se cumple, Señor. Y como muchos, Señor, dudan, muchos se burlan, pero todas las profecías de tu venida, de tu nacimiento, de tu muerte, de tu resurrección, todas se cumplieron de la iglesia, y tú dijiste que ibas a volver en las nubes con poder y gran gloria, ibas a volver a buscar a tu iglesia, a proteger a tus hijos. Señor, te pido que nos ayudes a entender cada día más, cada día que pasa podamos tener más claridad, más sabiduría sobre todos estos temas, y que ayudes a aquel que está ahora orando en este momento, en todas las situaciones que esté pasando, sabiendo que tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios perdonador, tú eres un Dios que va a traer restauración a nuestras vidas. Te pido que hoy protejas nuestras vidas, nos guardes de todo mal, nos des salud, entendimiento, provisión, y nos impulses a poder ser luz y testimonio en todos aquellos que están pasando necesidades y están necesitando tu palabra, tu verdad. Su vida está en oscuridad, en angustia, tal vez en un pozo de desesperación, pero tu palabra es poderosa y transforma las vidas, Señor. Te doy gracias por este día. Te pido por todos aquellos que están escribiendo peticiones también en los comentarios y están pasando por luchas diversas, se están aferrando a Dios en este tiempo donde vemos que muchas cosas están avanzando proféticamente. No sabemos cuánto tiempo va a tardar en que comiencen a desatarse más fuertemente todas estas cosas, pero te pido que nos protejas, nos guardes y nos llenes de tu fuego para poder salir adelante y predicar tu palabra, ser luz, usar todos los medios posibles que nos entregues, las redes sociales, los videos, hablando en la calle, en todo lugar, en la iglesia, en todo evento, en todo momento y en toda situación, a ser el testimonio y anunciar tu palabra a aquel que la necesita. Te pedimos que todo aquel que está débil, enfermo, todo aquel que está pasando una situación difícil, en angustia, en opresión, que no tiene paz, te pido que lo guardes, lo sostengas, lo llenes de tu Espíritu Santo y le des gozo en este día en el nombre de Jesús. Cúbrenos con la preciosa sangre de Cristo, guárdanos de todo mal. Gracias, Señor, te damos toda la gloria por este día. Proclamamos que tu palabra es verdad y que tú nos guardas del mal, nos libras del maligno, nos proteges con tu sangre, envías tus ángeles poderosos, nos restauras el alma, nos sanas el alma y nos levantas, Señor, para seguir adelante, conociendo y haciendo todo lo que tú nos llames a hacer, conociendo tu palabra, conociendo tus revelaciones, tus verdades, que son luz y paz para nuestras vidas. Gracias, Padre, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.